Abra su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 18, versículo número 2. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras, le dijo Dios a Jeremías. Verso 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Diga conmigo, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor que hacerla. Amén. Verso número 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oh, Dios te pregunta eso y te dice: ¿no podré yo hacer con vosotros como el alfarero, casa de Israel? ¿Cuántos dicen amén? Dice Dios: ¿no podré yo ser como el alfarero contigo? ¿No me dejarás trabajar o poner el barro en mi mano y hacerte a mi forma o a mi manera? Es lo que Dios hoy le pregunta a la iglesia en esta hermosa mañana o en esta tarde. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor que hacerla. Y eso es lo que nosotros somos en las manos de Dios. Dios quiere que seas su hijo. Dios te ve como un hijo, pero Dios te ve como el alfarero ve a una vasija de barro. Lo primero que quiero que entiendas es que Dios te ve como el alfarero ve a una vasija de barro. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, llegamos de alguna manera con una identidad, con algunos estereotipos en nuestras vidas, con valores en nuestra vida o con falta de valores en nuestra vida. Que cuando Dios nos vio, cuando Dios nos acercó a Él, Dios vio en ti, Dios te vio como el alfarero ve una vasija de barro. Dios te ve con la posibilidad de cambiarte y de transformarte. Si tú no dejas que el alfarero entre a tu vida y te tome como una vasija de barro, entonces Dios no podrá hacer lo que Él ha querido hacer contigo todo este tiempo. Dios está luchando por transformar y cambiar tu vida. Como que Dios sabía que para algunos es casi imposible cambiar. Y Dios hace una pregunta y dice: ¿acaso yo no podré transformar tu vida? Amén. Cuando escucho personas que me dicen: pastor, es que me siento seco espiritualmente, te pregunto: ¿acaso Dios no podrá llenarte una vez más? Cuando hay personas que dicen: es que no encuentro la respuesta a lo que yo he estado orando, no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer, ¿acaso Dios no podrá hablarte a tu vida? Cuando dices: estoy enfermo, tengo una enfermedad, te pregunto: ¿acaso Dios no pudiera sanarte y restaurarte? Cuando estés pasando por una adicción, te digo: ¿acaso Dios no podrá hacerlo? La única manera de que Dios lo haga es permitiendo que Él sea nuestro alfarero. Es dejándolo que trabaje en nosotros, que trabaje en nuestra vida. Si tu hijo no está dispuesto a que su padre le enseñe, su hijo nunca va a ser formado y nunca va a crecer. Crecerá físicamente, pero mentalmente nunca habrá un crecimiento en su vida. Dentro de la iglesia es lo mismo. Hay personas que si no quieren escuchar el consejo, si no quieren escuchar la palabra, no van a crecer. Amén. No van a ser formados de ninguna manera. Cuando me hago mudo a lo que Dios está, sordo, perdón, a lo que Dios está hablando, cuando me hago ciego a su palabra, ¿qué va a pasar? No va a haber un cambio en nuestra vida. Pero lo que yo quiero que entiendas antes de cambiar de este versículo, porque este no es el texto clave, solamente quiero que entiendas cómo Dios te ve. Amén. Aparte, Dios de verte como hijo, te ve como una vasija de barro. Dios sabe que desde que llegas hay que hacer cambios en ti. Amén. El problema de las personas es que cuando se casan creen que se van a casar con una persona perfecta, sin saber que se están casando con una vasija de barro. Y que cuando se casan con esa persona, si tú estás esperando perfección de esa persona, te vas a decepcionar rápidamente de esa persona. Pero cuando entiendes que esa persona tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada, tiene que amoldarse, cuando entiendes ese punto, entonces
puede ser duradera la relación que tú tienes con esa persona. Cuando me casé con mi esposa, no me casé con mi esposa porque creía que ella era perfecta, más bien reconocí que había cosas que había que cambiar en su vida, y reconoció ella que había cosas que tenían que cambiar en mi vida, y estuvimos dispuestos a esperar el tiempo para cambiar esas cosas juntos. Hay otras cosas que a lo mejor no hubiera estado dispuesto a tolerar a que ella cambie. Amén. Y ahí a lo mejor hubiera decidido no casarme. Pero no te casas porque crees que la persona es perfecta. Te casas porque sabes que hay cosas que hay que cambiar, pero que son posibles cambiar. Cuando llegamos a Dios, qué curioso, pero Dios pone ese ejemplo y nos pone así como la novia, como alguien que se casa con Él. Y Dios sabe que no eres perfecto, eso lo tiene muy claro. Y Dios sabe que hay cosas que hay que trabajar en tu vida, amén. Pero como toda relación, si tú no estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida, vas a fracasar en tu matrimonio. Y así espiritualmente, su palabra nos dice que Dios no puede pelear con el hombre eternamente. Que hay un momento en el que Dios, por decirlo así, se cansa de pelear con el hombre y Dios decide cortar su relación con los hombres. Dios nos ve como una vasija de barro. Diga conmigo, Dios nos ve como una vasija de barro. Romanos capítulo 9, versículo número 20. Mas antes, oh hombre, dice así: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué significa eso? ¿Quién eres tú para pelear con Dios? De lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué tiene que quitar y qué no quitar de tu vida? ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué es lo que tiene que quitar de tu vida? ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo tiene Él que hacer las cosas? ¿Quién eres tú? Tenemos que entender esa parte, la posición de Dios y la posición de los hombres. Y después dice así: dirá el vaso de barro al que formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Puede la vasija decirle a Dios, ¿por qué me has hecho así? Amén. No puede. Diga conmigo, no puede. Versículo número 21. Escuche lo que dice su palabra. Dice: el alfarero tiene la potestad. Diga conmigo, tiene la potestad. O sea, tiene el poder para hacer de la misma masa o un vaso de honra o un vaso de deshonra. La palabra nos habla de que hay dos tipos de vasos. Dios nos ve como vasos de barro a nosotros, pero la Biblia nos enseña que hay dos tipos de vasos en el camino de Dios. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Los dos vasos sirven. Este vaso que yo tengo aquí puede ser de vidrio, de plástico, de barro, y ambos o todos sirven para algo, retener algo, para sostener algo. Pero lo que está sirviendo es de honra o de deshonra. Dentro del camino de Dios, nosotros somos vasos para Dios. Y por eso te decía, Dios te ve como hijo, pero también te ve como un vaso. Pero Dios, nosotros decidimos, Dios tiene el poder de hacerlo, pero Dios no decide qué somos. Eso lo decidimos nosotros, y ahorita te lo voy a explicar con una base bíblica. Que tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para ¿qué? Para deshonra. No está diciendo que Dios elige quién es un vaso de honra y quién es un vaso de deshonra. Está diciendo solamente que tiene el poder el alfarero para hacer un vaso de honra, un vaso de ¿qué? De deshonra. Tiene el poder de hacerlo, que tiene la autoridad para hacerlo, más no significa que lo vaya a hacer. Pero lo que sí nos deja claro, y lo que quiero dejar claro acá, es que Dios tiene el poder. ¿Qué tipo de vaso eres tú? Si eres un vaso de honra, gloria a Dios. Si eres un vaso de deshonra, no te preocupes, puedes convertirte en un vaso de honra. Pero la Biblia nos enseña esto, dice: ¿hasta cuándo el hombre va a pelear con Dios? Dice, ¿quién eres tú? En Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú para pelear o para altercar con Dios? ¿Quién eres tú para salirte del propósito de Dios sobre tu vida? ¿Qué somos nosotros para decidir sobre el llamado que Dios tiene para nosotros? El problema del hombre es que constantemente está peleando entre lo que Dios quiere hacer con él y lo que el hombre quiere hacer. Y estamos peleando entre lo que Dios quiere hacer y lo que el hombre quiere hacer. A veces somos movidos por nuestro corazón a hacer cosas. A veces nuestro enojo nos lleva a hacer cosas. A veces nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento nos lleva a hacer cosas. Pero nosotros no debemos pelear con lo que Dios quiere hacer.
Cuando se trata de Dios, nuestros pensamientos tenemos que hacerlos a un lado. Hay cosas que Dios te va a pedir que no entendemos en su momento, pero yo no puedo pelearme con Dios. Cuando Dios habla a tu corazón y te dice perdona, a lo mejor no quieres perdonar, pero Dios te habla. Y si Dios te habla a hacerlo, no le preguntes por qué, solo hazlo. Va a venir un fruto sobre tu vida que a lo mejor ni sabías. Cuando Dios te habla y te dice, hijo, te quiero enviar aquí, y aunque tú no quieras, aunque no veas posibilidades, aunque veas que es imposible que tú puedas hacerlo, cuando Dios te está llamando hay que hacerlo, y Dios te va a respaldar. ¿Hasta cuándo vas a dejar de ayudarme a mí en lo que yo tengo que hacer? Si yo te digo derecha, aunque tú veas que por la izquierda para ti sea más fácil, dice el Señor, camina por donde yo te digo que camines. Y cuando tú empiezas a caminar de esta manera, cuando empiezas a dejar que Dios trabaje sobre ti, vas a empezar a ser la vasija que Dios quiere que seas. Hay muchos que a lo mejor somos vasija, pero no somos una vasija para uso honroso. Cuando ve un alfarero un vaso que está deforme, ¿qué crees que va a hacer? Él es compulsivo, él va y dice, a ver, espérame. Y sabe que no puede darlo por terminado porque si no se seca esa masa. Y si se seca esa masa ya no hay nada que hacer por él. Así que cuando lo ve que está construyéndose, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a destruir y lo va a volver a hacer. Y va a trabajar con él hasta que quede listo. Hasta que quede de la forma en la que él quería verlo. O la forma en la que él lo visualizó. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando llegamos a Él, Dios empieza a trabajar con nosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando ve que no estás tomando la forma que Él quiere, te va a destruir y lo va a volver a hacer. Para darles el propósito que Dios estableció sobre ustedes. Eso dice su palabra. Cuando yo no dejo, escuche, cuando yo no dejo, hay un versículo que dice, no contendrá Dios para siempre con el hombre. O sea que hay un final, hay un momento en el que Dios dice, no más, no pienso discutir más con este. Hay un momento en el que el alfarero dice, ¿sabes qué? Ya, así lo voy a dejar, o lo regalo o lo vendo como segunda. Ya lo intenté. Va a llegar un momento en que va a tener que tomar una decisión, o lo quiebra o le da un uso deshonroso. Hoy esta mesa está aquí, pero esta mesa está a punto de darle un uso deshonroso. Esta mesa tiene ya 3 años con nosotros. Y si usted se acerca, mira, venga, nada se crea. Si usted se acerca, va a empezar a ver ya óxido acá arriba. El cristal ya no brilla como antes, porque es acrílico, y el acrílico tiene una caducidad. Y lo que sirvió un tiempo para compartir su palabra puede convertirse en la próxima mesa de los de consolidación. Muchas veces nos pasa a nosotros así. Cuando nosotros estamos, Dios está trabajando con nosotros y no dejamos que Dios nos limpie. Pero si alguien viniera y tomara esta mesa y me diga, pastor, yo soy un restaurador de mesas. Y dice, pastor, esto se puede volver a cromar, lo podemos mandar a cromar. Si usted le elija aquí de esta manera, le cambiamos, hay unos tornillos más bonitos, en vez de acrílico le ponemos cristal. ¿Qué cree que va a pasar? Eso va a seguir ahí por mucho tiempo más. Esto es lo que pasa a nosotros con Dios. Cuando venimos a Dios, Dios nos ve todo oxidados. Hay cosas que están estorbando en nuestra vida, que dice el Señor, me gustaría usarte de una manera honrosa, pero por cómo estás no te puedo dar un uso honroso. Porque Dios está viendo defectos y dice, hijo, te veo como un alfarero al vaso de barro, porque te veo como eres ahora y la verdad que no hay un uso honroso para ti. Pero si me dejas trabajar sobre ti, ¿sabes qué va a pasar? No vas a ser un vaso de deshonra, vas a ser un vaso de honra. Y por eso Dios empieza a pelearse con el hombre, porque Dios acepta pelear con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay veces en las que sí te tienes que pelear. Dice la Biblia, no contenderá Dios para siempre con el hombre. Dice Dios, hay cosas por las que vale la pena pelear. Hay puntos que puedes defender, que puedes pelear y puedes defender. Y Dios dice, a lo mejor uno es como buscar la paz, ¿verdad? Pero hay cosas en las que dice Dios, no me importa la paz aquí sí me voy a pelear. Contigo sí me voy a pelear. A lo mejor quisieras tener la paz en tu casa, pero hay momentos donde a tu hijo le tienes que dar con la vara de la corrección. Y ahí se va la paz. Ahí no se ve mucha paz, ¿verdad que no?
Pero escuche, cuando hay la corrección se acaba la paz, cuando te enojas se acaba la paz y empieza un altercado con tu hijo, pero sabes que vale la pena ese altercado porque lo va a llevar a cambiar algo de su vida. Por eso Dios, hay ocasiones en las que Dios dice, acepta pelear. Hay cosas en las que Dios acepta pelear con el hombre y esto es una de ellas. Cuando empieza a trabajar en tu vida hay momentos en los que no te vas a dejar, le vas a decir, no Dios, aquí no, no te metas aquí, en esto sí, pero en esto no. Va a pelear con nosotros, pero va a llegar un momento en que Dios va a decir, ya no puedo pelear contigo. Y Dios va a tener que decidir, darte un uso honroso o un uso deshonroso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros ¿para qué? Para usos viles, versículo número 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Útil al Señor y dispuesto para toda buena. Diga conmigo, si alguno se limpia, si alguno de ustedes se limpia de las cosas que nos estorban, del carácter que no pertenece a Dios, en pocas palabras, si alguno de ustedes deja que Dios trabaje en su vida y lo perfecciona, lo santifica, terminará convirtiéndose en un vaso de honra. Dentro de casa es necesario tener los dos vasos. ¿Está conmigo? Si llega visita, si es Navidad, usted necesita vasos de honra. ¿Sí o no? Si llega una persona a pedir agua que usted no conoce, usted no va a sacar la vajilla de plata. Si usted le dice a su esposa, pásame un vaso para lavar el carro, para echarle agua al carro, ¿usted va a sacar la vasija de plata? Dice, no tengo ni de plata, pastor. Ni de bronce tengo, voy a sacarla de plata. Escuche esto. Hay vasos, los dos se ocupan, pero tienen diferentes usos. Así que tú eliges qué uso Dios te va a dar. Tú eliges el uso que Dios le da a tu vaso, dependiendo cuánto has dejado que Dios trabaje contigo. Cuando estamos en manos del alfarero, el alfarero va a hacer de ti un utensilio de honra valioso. Y personas que no saben apreciarlo te van a ver y no te van a ver como un vaso honroso. Pero es que ellos no saben de esto. El único que sabe de esto es Dios. El único que puede decidir si somos vasos de honra o vasos de deshonra es Dios. Que aunque yo te vea como vaso de honra, quizá Dios te está viendo como un vaso de deshonra. O aunque yo te vea como un vaso de deshonra, a lo mejor Dios te está viendo como un vaso de honra. El único que sabe apreciar lo que ha trabajado contigo es el alfarero. Ese es el que puede darse cuenta. Y a lo mejor ante la vista de la gente podemos parecer que dejamos que el alfarero nos moldee. Pero sabes, en intimidad es cuando se da cuenta si realmente Dios ha trabajado con nosotros o no. Y Dios dice, no voy a pelear para siempre. Va a llegar un momento en el que ya no voy a pelear contigo porque no dejas meter mis manos. Cuando estoy casi listo, vienes tú y dejas que otro meta la mano en ti. O tú mismo destruyes lo que yo he hecho en ti. Dice su palabra, dice, si alguno se limpia de todas estas cosas, dice, será un instrumento de honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Todos somos llamados, todos tenemos un propósito de Dios, pero estamos siendo vasos de honra o de deshonra, porque hay quienes solamente le decimos a Dios, Señor, úsame, pero le decimos, pero no me diseñes, no me transformes, no me cambies, no me limpies. Y dice el Señor, te voy a usar, mijo, cuando tenga que lavar el carro, no cuando sea la cena de Navidad. Y dice Dios, te puedo usar, hijo, pero no te puedo usar de la manera que me estás pidiendo. Te voy a usar de la manera en la que puedes ser usado. Eres un vaso, pero el vaso que tú eres para mí, no eres un vaso de honra. Pero dice Dios, tengo el poder para hacerte un vaso vil, a pasarte a un vaso honroso. Esa es la diferencia. El único que le puede dar el valor a tu vaso es Dios. Cuando tú digas sí al llamado, te conviertes en un vaso de honra o de deshonra. Y tienes que dejar
que Dios trabaje contigo para que te convierta en un vaso de honra. Amén. Para que Dios te pueda usar de la manera que Él quiere usarte. Por eso muchas veces nosotros llegamos al camino de Dios y estamos peleando todos los días con Dios, porque se trata de lo que yo quiero contra lo que Dios quiere. Porque Dios no hace conmigo lo que yo le dije, porque no me tocó el único día que dije sí voy a la iglesia, porque no me dio un milagro, porque no me profetizó, porque no me sanó, porque no cambió mi vida, porque tengo un mes yendo a la iglesia, y estamos peleando con Dios constantemente. Amén. Y esto yo lo he predicado muchas veces, muchas veces. Y hoy quiero decírtelo una vez más. Dios está interesado en hacerte un milagro, pero está más interesado en ti. Amén. Dios está interesado en que seas bendecido y prosperado, pero está más interesado en ti. ¿Qué era un vaso de honra? Te lo explico. En la Biblia nos enseña que un vaso de honra eran unas vasijas que se ponían afuera de la casa para cuando alguien venía de visita a la casa pudieran saciar su sed. Y eso era un vaso de honra. ¿Amén? Cuando una persona no era bien recibida en un lugar, se quitaba el vaso de honra, y eso era como no eres bienvenido acá. ¿Amén? Y habían otros vasos que eran los vasos de misericordia. Y los vasos de misericordia no estaban puestos a la puerta de la casa, esos estaban al camino, a la salida, para que todos los peregrinos, para que todas las personas que caminaban por ahí y no tenían dónde saciar su sed, pudieran tomar. Pero eso era un vaso de misericordia. Amén, era diferente. El vaso de honra no, el vaso de honra estaba a la entrada de la casa. Amén. Entonces, cuando sabían que una persona importante venía a ese lugar, ¿sabes qué pasaba? Cambiaban ese vaso y ponían un vaso mejor para esa persona. Por eso cuando Jesús dijo lo siguiente, y dijo: todo aquel que tenga sed, beba de esta agua. Y Jesús dijo: yo soy un vaso de honra. ¿Está conmigo? Y dijo Dios: el que tome de esta agua no va a tener sed jamás. Por eso Jesús dijo esto, dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Yo no vine a vivir para mí, ni vine a pelear con el Padre, vine a que el Padre hiciera conmigo lo que Él quería, porque necesitaba ser un vaso de honra. ¿Está conmigo? Ahora que tú has dicho sí al llamado, quizás vas a tener muchos sueños sobre el llamado, pero antes de eso tenemos que dejar que Dios trabaje con nosotros para saber el uso que nos va a dar. Amén. Para saber el uso que nos va a dar. Y Dios nos va, cuando tú dices sí al llamado, Dios te toma y Dios te va a empezar a poner a servir y va a empezar a abrir puertas en tu vida para servir, pero asegúrate de ser un vaso de honra y no un vaso de deshonra.